Hola, bienvenidos a la clase número 19, 18. Nunca me sé las clases y siempre las miro en YouTube cuando la voy a subir y digo, ya, la próxima clase, ahí siempre me pierdo. Ya, filo. La clase que sea, la siguiente de la anterior. En esta clase igual yo creo que va a ser una clase como más liviana. Vamos a ver lo que es el desarrollo embrionario, la fecundación y el parto, pero eh, a rasgos como más generales, no nos vamos a meter específicamente a ver cada cosa. Y lo que nos vamos a centrar más es ver este punto, pero viendo las hormonas en realidad, más que en específicamente qué pasa. Como que nos va a ir tomado la mano, pero superficialmente porque queremos concentrarnos más en las hormonas que participan en cada cosa, o por lo menos en parto y lactancia, que es como lo más importante. Así que yo creo que esta igual va a ser una clase como más livianita, no creo que nos demoremos mucho. Y si no, ya no importa, nos alargamos, ¿sí? Si es que tenemos que demorarnos más. Bueno, empecemos entonces con la fecundación. La fecundación, ¿cuáles son como las características de fecundación? Es que se va a establecer primero la diploidía de la especie, porque hay que recordar que los gametos, tanto el espermatozoide como el ovocito, dos son haploides, o sea, tienen la mitad del material genético. En cambio, cuando ocurre la fecundación, que es cuando entran en contacto, cuando se juntan los dos gametos, se va a restablecer la diploidía, porque si yo tengo una haploide, una haploide, diploide. Y así vamos a tener los 46 cromosomas que debería tener la especie. Antes voy a contestar una pregunta al chat que no, hoy día sí toca ver desarrollo embrionario o embarazo en general. Las enfermedades de transmisión sexual las vimos el sábado que pasó. Y si no me equivoco también hicieron como una ejercitación. Pero eso se vio la clase pasada, así que cualquier cosa, revisar el video anterior. Ya, sigamos. Entonces, la fecundación es cuando se va a restablecer la diploidía, es cuando el gameto masculino con el femenino se juntan, se fusionan los núcleos, y se vuelve esta una célula diploide. Esta célula diploide, cuando ocurre la fecundación, va a tomar el nombre de cigoto o huevo, pero es más conocido el nombre cigoto. Entonces, el cigoto es cuando se le llama a esta célula cuando se juntan los dos gametos y ya tenemos una célula que es diploide, 2N. A eso se le va a llamar cigoto o huevo. ¿Qué características además nos trae la fecundación? Es que se va a generar variabilidad en los descendientes. O sea, por algo nosotros no somos todos copias, clones, sino que hay variabilidad genética. Por eso hay gente de todo, por ejemplo, pelo negro, café, rubio, lo que sea. Entonces, la fecundación entre estos dos gametos distintos va a generar esa variabilidad en los descendientes, ¡ay, ando trabado hoy día! Esa variabilidad genética en los descendientes. Variabilidad genética en los descendientes. Ando la lengua, ya. Y otra cosa que se va a determinar el sexo cromosómico de los individuos. La diploidía se le llama a una célula que tiene, ¿cómo decirlo? El material genético, a ver, espera, lo voy a escribir aquí. El ser humano tiene 46 cromosomas. 46 cromosomas se le diría a esos 2N. 2N, o que es una célula diploide, que tiene 46 cromosomas. Una célula que es haploide es la mitad, o sea, solamente va a tener 23 cromosomas. Y eso se le va a llamar haploide, y como es la mitad, solamente una N. Eso sería la haploidía, es cuando tienen la mitad del material genético, o sea, 23 cromosomas, y la diploidía se le dice cuando ya tiene el doble de material genético, que sería como lo normal, que son 46 cromosomas. Y se escribe 2N. Ahí está lo que es haploidía y diploidía. Voy a poner aquí entre paréntesis haploidía. Igual estos temas estos conceptos los vamos a desarrollar en las siguientes semanas con mitosis y meiosis, ¿ya? Ahí se va a hablar mucho de diploidía y haploidía. Pero la diploidía es cuando tiene todo el material genético, que son 46 cromosomas, y haploidía es la mitad del material genético, o sea, solamente 23. Sí, 2N es lo mismo decir que 23 pares de cromosomas, porque 23 pares de cromosomas son 46.
Se determina el sexo cromosómico de los individuos, según yo lo que se refiere es a que se determina si va a ser hombre o mujer, cromosómicamente, o sea, si va a ser XX o XY. Según yo se refiere a eso. Entonces se determina el sexo cromosómico de los individuos si sale XX, que XX se supone que corresponde a la mujer, y XY se supone que corresponde al hombre, hablando cromosómicamente, ¿ya? A eso se refiere. A ese, si es XX, XX o XY se le llama par sexual, por si acaso. Par sexual. Bueno, esas serían como las principales características de la fecundación. Y ahora veamos cómo se desarrolla, o sea, cómo entra el espermatozoide al ovocito, porque recordar que la fecundación es cuando se mezclan o se fusionan los núcleos haploides de los dos gametos. Eso sería como la fecundación, generando una célula diploide. Y a esta célula diploide se le va a llamar cigoto. Ya, pasemos. Ya. ¿Cómo es la fecundación? Yo aquí no les quise hacer un punteo porque, como dije, la idea de esta clase es ver las cosas no tan a profundidad, sino que tener los conocimientos generales, ¿ya? En la fecundación, lo primero que va a pasar es que, bueno, el ovocito 2 es ovulado y este va a estar, se va a liberar hacia los oviductos. Hay que recordar esto, que el ovocito 2 se libera hacia los oviductos en la ovulación. Ahí, si es que ocurre la relación sexual y encontramos un espermatozoide, va a ocurrir la fecundación cuando el esperma se junta con el ovocito 2. Y para eso, el espermatozoide o el esperma tiene que atravesar muchas capas que tiene este ovocito 2, esta célula, para llegar a su núcleo. Lo primero que va a atravesar es la corona radiada. Si podemos ver aquí, mi lapicito. Si podemos ver aquí, esto es un dibujo del ovocito 2. Y el ovocito 2, si se dan cuenta, tiene muchas capas. Primero unas capas de células que se ven así como disparejas, así como estas que estoy dibujando aquí. A eso se le va a llamar corona radiada. Entonces, lo primero que tiene que atravesar el espermatozoide es esta corona radiada. Luego va a toparse con lo que es la zona pelúcida, que es la que podemos encontrar aquí. Para atravesar, o sea, cuando toca en contacto con la zona pelúcida, se activa la segunda fase, que sería reacción acrosómica, ¿ya? En la reacción acrosómica, el acrosoma, que es como la cabecita que tiene el espermatozoide, recuerda que el espermatozoide, ya lo voy a dejar así, el espermatozoide tiene una parte aquí, y esa parte se le va a llamar acrosoma, y ahí está su núcleo. Y ahí está. Esa parte que está ahí en la punta de la cabeza del espermatozoide se le llama acrosoma. Y ese acrosoma contiene enzimas. Entonces, ¿qué pasa en la reacción acrosómica? Cuando el espermatozoide entra en contacto con la zona pelúcida, el acrosoma va a liberar enzimas. Y estas enzimas lo que van a hacer es como degradar esa zona pelúcida para contacto con la membrana del ovocito 2, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos observar en el número 2, en donde si se dan cuenta como que se deshace un poco esa cabecita que tenía el espermatozoide, la parte morada, si se dan cuenta aquí, y libera esas enzimas que degradan o está como haciendo un túnel o cava para poder atravesar la zona pelúcida, ¿ya? Eh, tu, 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 tu. Bueno, ¿qué va a pasar después? Bueno, atraviesa la zona pelúcida gracias a esas enzimas liberadas por el acrosoma y va a entrar en contacto con la membrana del ovocito 2. Ahí, como podemos ver en la imagen 3, el núcleo, la parte amarilla, entra en contacto con la membrana del ovocito 2. Esto va a hacer
que cuando el espermatozoide hace contacto va a provocar dos cambios. El primer cambio es que hay unas vesículas que están en la superficie del ovocito y estas van a liberar unos compuestos químicos en la zona pelúcida. ¿Qué hacen estos compuestos químicos en la zona pelúcida? La van a reforzar y van a evitar que otros espermios entren. ¿Y por qué? Porque eso es lo ideal de que los embarazos normalmente solamente hay un hijo, a excepción de los gemelos, que ahí es cuando entran dos espermatozoides, pero lo ideal es que solamente logre entrar un espermatozoide al ovocito para fecundarlo. Bueno, ya tenemos esos casos como cuando hay gemelo y cosas así, pero lo ideal es que entre uno. Entonces, para que logre entrar solo uno, una vez que ese uno toca en contacto con la membrana del ovocito después de atravesar la zona pelúcida, la corona radiada, se va a activar estas vesículas que van a liberar unos compuestos químicos para endurecer esa zona pelúcida. La zona pelúcida se ve en celeste, ¿ya? Entonces, estos químicos la endurecen, ¿y para qué? Para que otros espermatozoides les cueste más entrar y, por lo tanto, evitar que entren otros espermatozoides. Eso es lo que hace la zona pelúcida una vez que un espermatozoide logra entrar en contacto con la membrana. ¿Qué va a pasar posterior a eso? Que se van a fusionar las membranas. La membrana que tiene el espermatozoide como que se va a unir a la membrana que tiene el ovocito 2, y eso va a hacer que el núcleo se desprenda y entra al interior del citoplasma del ovocito 2. Entonces va a estar como literalmente así, esta es la membrana, perdón, esta está la membrana del ovocito, y el espermatozoide como que se van a unir sus membranas. Ese digamos que es como la cabeza del espermatozoide. Y todo lo que estaba dentro del espermatocito, del espermio, va a ingresar hacia dentro de la célula. ¿Y qué ingresa? Su núcleo haploide. Entonces luego ya va a pasar el último punto, que sería el punto llamado fusión de núcleos, en donde se va a fusionar el núcleo del ovocito 2 con el núcleo del ovocito 1. Y ahí está todo explicado como por parte, como visualmente, qué pasa. Entonces, ingreso primero del ovocito, del espermatozoide por la corona radiada. Eso sería lo primero. Entonces, ingreso del espermatozoide por la corona radiada. Luego, cuando toca en contacto con la zona pelúcida, que es el punto 1, que sería lo celeste, ocurre la reacción acrosómica. La reacción acrosómica es cuando se liberaban las enzimas del acrosoma para poder degradar a la zona pelúcida, que es la que está en celeste. Y ahí lo podemos observar en el punto 2. Lo que sigue es que logra atravesar esta zona pelúcida y su membrana toma contacto con la membrana del ovocito 2. Como podemos ver aquí en la parte 3, hay un contacto entre el núcleo y la membrana, y eso hace que ocurra esta reacción en las vesículas las vesículas que tiene el ovocito en su membrana, para que liberen estos químicos que endurezcan o que endurecen la zona pelúcida. Y luego, ¿qué va a pasar? Se van a fusionar las membranas, tal como podemos ver en el punto 3, pero yo lo dibujé más clarito como arribita. Y luego de que se fusionen las membranas, se van a fusionar los núcleos. Lo que se libera en la reacción acrosómica son unas enzimas, ¿ya? Enzimas. El acrosoma, el acrosoma no es el núcleo. El acrosoma es esta como vesícula gigante, podríamos decir, que contiene muchas enzimas, que está en la punta de la cabeza del espermatozoide. Como lo dibujé aquí en la esquinita arriba, lo redondo es el núcleo. Lo redondo es el núcleo. Y esta puntita que yo dibujé aquí como en forma triangular, que está justo encima por la cabecita, es el acrosoma. Acrosoma. Sí, todo esto ocurre en los oviductos, ¿ya? La fecundación ocurre en los oviductos. Bueno, y eso sería el proceso de fecundación, por eso no quise, es un proceso cortito que se puede aprender a través de la imagen. Y eso. Aquí les tengo otro, no se preocupen, si quieren que vuelva, bueno, pero aquí tengo otro que se ve un poco borroso, pero yo creo que lo voy a imitar. Siempre digo, les voy a hacer esto y no, con el tiempo no puedo, pero yo creo que voy a imitar esta como dibujo en pizarra y se los voy a subir al Drive, ¿ya?
Que bueno, aquí está como el proceso por capa. Aquí dice, ahí eso no se entiende cuál es, pero hay que asumir que esta es la que está mi mouse encima, es la corona radiada, porque no, como que no se nota el nombre. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaría? Se une con la zona pelúcida, bueno, activación del espermatozoide, y el espermatozoide cruza la primera capa, que sería la corona radiada, luego se une con la zona pelúcida, o sea, hacen contacto, como podemos ver aquí, con la zona pelúcida. Eso genera la reacción acrosómica, en donde se liberan las enzimas que contienen la acrosoma. Si se dan cuenta, la puntita pasa a degradarse porque libera estas enzimas. Y gracias a esas enzimas se puede perforar la zona pelúcida y pasarla. Puede abrirse un caminito, que sería el punto 4. Y por eso el espermatozoide ya está aquí, atravesando toda la zona pelúcida. Una vez que toma contacto con la membrana, pasa esa liberación de los químicos que endurecen la zona pelúcida. Y por último tendríamos la fusión de las membranas, que aquí se puede notar más, si se dan cuenta, como que se abre ahí, y se fusiona con la membrana del ovocito. Y ahí se libera el núcleo y entra al citoplasma del ovocito 2 para luego fusionarse. ¿Se entendió lo que es la fecundación? Bueno, ¿quieren que deje un poquito en pausa? Yo creo que estas fotos se las voy a enviar, de nuevo, más bonitas. Pero si quieren que retroceda o dejan esto y lo copian, ¿no? ¿Avanzo? Ustedes me dicen. Todo claro. Ya, perfecto. El último paso, ya. El último paso es, bueno, primero imagínate esto como que tiene que atravesar distintas capas, el espermatozoide, porque el ovocito está reforzado con muchas capas. Entonces pasa una capa, luego pasa la segunda, gracias a la ayuda de enzimas, se va abriendo ahí haciendo como túneles, y luego, cuando por fin llega a la membrana del ovocito, cuando llega a la membrana del ovocito se van a unir, tanto la membrana de por ejemplo, por la cabeza del espermatozoide se une con la membrana del ovocito. Mira, voy a borrar los dibujos para que se note. No sé si se da cuenta ahí como que se abren y ahí demuestra que se están como uniendo, ¿ya? Se fusionan las membranas, tanto del ovocito como la del espermatozoide, y eso hace que todo el contenido que estaba dentro del espermatozoide pueda entrar, o sea, el núcleo. Y una vez que entra el núcleo, este se va a ir a fusionar con el núcleo del ovocito 2. Las pelotitas que estaban dentro del ovocito, ¿cuáles pelotitas que estaban dentro del ovocito? Imagen anterior. A ver, lo voy a cambiar. ¿Esa pelotita que está amarilla? ¿Cuál? ¿Esa de ahí? Ah, lo de afuera. Ya, lo de afuera, todas esas células que están como de forma desordenada se le llama corona radiada, ¿ya? Se le llama corona radiada. Bueno, sigamos. Ya, ahora eso era la fecundación. Y luego, ¿qué sigue la fecundación? El desarrollo del embrión. Que esto también hay cosas que podemos ver muy específicas, pero me dijeron, no, hay que verlo en general, veamos las hormonas, centrémonos ahí. Entonces, veamos lo que es el desarrollo embrionario. El desarrollo embrionario es un proceso que va a ocurrir desde la fecundación hasta el parto, o sea, incluye la fecundación, ocurre desde ahí, desde que se fecunda hacia el parto. El desarrollo embrionario se puede dividir en 3 etapas: la etapa de segmentación, la etapa de diferenciación celular y morfogénesis, que igual es necesario aprenderlo porque con el nombre ya nos dice todo. ¿Qué es segmentación? ¿Qué es algo que se segmenta? ¿O qué significa que algo se segmente? Que sí, se divide. Que se divide. Entonces, la etapa de segmentación literalmente es que la célula, este cigoto que obtuvimos, va a pasar por muchas mitosis, o sea, se va a dividir, y se va a dividir, se divide, muchas mitosis, hasta que lo que vamos a conseguir, el producto final,
es lo que se llama blastocisto. Blastocisto. Por eso también se le puede llamar blastulación, como el proceso que forma el blastocisto. Entonces, voy a poner aquí nomás el producto final, porque entre medio, dependiendo de la cantidad como de células que se vayan dividiendo, esta célula va a recibir distintos nombres, pero el producto como final de toda esta segmentación se le llama, esta célula final se le va a llamar blastocisto. Blastocisto. Entonces la primera etapa de segmentación, como podemos ver en este círculo, que pasamos de una célula que fue fecundada, y esta célula luego va a pasar por diferentes mitosis o sucesivas mitosis, y si se dan cuenta se va dividiendo, hasta formar lo que encontramos que es el blastocisto, que es esa célula ahí que tiene un hueco. El blastocisto. Ese es como el producto final de la segmentación. La segunda fase es la diferenciación celular. ¿A qué le llama con diferenciación celular? ¿A qué les suena? Oh, se me había olvidado que había puesto algo ahí. Sí. Ay, perdón. La diferenciación celular es que, sí, podríamos decirlo así, que cada célula va tomando un rol. Las células de nuestro organismo no son como generales, excepto las células madres, que son como las células que luego, ellas sí pueden dividirse en cualquier cosa. Pero las células de, no sé, mi piel no son las mismas que las células que están en mi cerebro, o las que están en mi corazón, en mi pulmón. Cada célula tiene una función específica, así que cada célula va a ser distinta que la otra. Y dependiendo de esa función que va a tomar, es cómo se va a diferenciar. Entonces, ese es el proceso de diferenciación celular. Es que las distintas células que, por ejemplo, componen al blastocisto, que es lo que nos quedó de la segmentación, va a elegir como una especie de rol que a futuro va a dar origen a un tejido, a un músculo, y una función en específica. Entonces, a eso se trata con diferenciación celular. ¿Se entendió lo que es? ¿No entendiste? Ya. Que todas las células de nuestro organismo son distintas, no son las mismas. Cada célula tiene una función distinta, por lo tanto, físicamente esa célula va a ser distinta. Hay algunas que tienen, por ejemplo, más mitocondrias que otras, o algunas que están especializadas más para secretar y cosas así. Todas las células son distintas, no hay una como en general. Entonces, la parte de la diferenciación celular es cuando este cúmulo de células, que se llama blastocisto, que es lo que obtuvimos después de la segmentación, estas células se van a empezar como a organizar y van a escoger un rol, y ese rol va a ser, ya, yo voy a hacer esto, yo voy a dar origen al tejido nervioso, yo voy a dar origen a los músculos, yo voy a dar origen, y cosas así. Entonces técnicamente la diferenciación celular es un proceso en donde las células van escogiendo un rol para luego dar origen a distintos tejidos, distintos órganos, distintas funciones. Eso es lo que es la diferenciación celular. ¿Se entendió ahora mejor, Francisco? Ya, perfecto. Y sí, Catalina, todo parte de una célula. Es una célula que se llama cigoto, luego esa célula se empieza a dividir. Voy a obtener muchas más células hasta que llegamos al blastocisto. Luego este blastocisto, estas células se van a diferenciar, o sea, unas células van a decir, yo más adelante voy a dar origen a esto, yo voy a dar origen a esto otro. Y así comienza todo, y luego se va desarrollando y se va a crecimiento, que es la siguiente fase, que es la morfogénesis. Ya la morfogénesis, morfo viene de forma, y génesis viene como de nacimiento, entonces como cuando ya empieza a adquirir una forma este cúmulo de células, porque son células, son células que más adelante se van a diferenciar. Entonces esa es la parte de morfogénesis, es cuando ya se van a desarrollar estas, o va a tomar forma, van a tomar forma las células. Y ahí podemos ver en donde parte como siendo un camarón, hasta llegar a la forma ya que lo recibimos en el parto. Sí, sí puede pasar. Si este proceso es como muy delicado en sí, entonces sí puede pasar que ocurra una malformación. Incluso creo que, ay, yo lo leí, me acuerdo de haberlo estudiado el año pasado. Eh,
el año pasado, ¿cómo se llama? Había una etapa que este año no la estudié, pero había una etapa que era como la más, en donde la embarazada tenía que tener más cuidado porque era una etapa en donde más probabilidad tenía de sufrir como alguna malformación o algo así, ¿no? Pero era como por cosas externas, pero es una etapa en donde la embarazada tiene que tener mucho cuidado en cuidarse en sí, en aportar con todos los nutrientes, y sí, creo que yo también son los primeros meses. Y tiene sentido, porque ahí es cuando se está iniciando todo, así que pero específicamente no recuerdo de qué mes, pero sé que, como dijo ahí, que son como los primeros meses también. Del 1 al 4, sí, puede ser, sí me suena. Yo estaba pensando como del 1 al 3, pero no estaba muy segura. Bueno, y eso sería todo el proceso de desarrollo embrionario, de cómo tuvimos una célula, que esta célula se fue multiplicando, luego esta célula, cuando ya después de múltiples multiplicaciones, valga la redundancia, fue eligiendo un rol de qué se va a convertir o qué va a dar origen a después, y luego ya se va desarrollando todos los que son los órganos, los tejidos y cosas así, hasta tener ya al feto como tal. Sí, a mí también me suena que es el primer trimestre. Sí, los primeros 3 meses. Bueno, ahí está. Eso sería como el desarrollo embrionario a grandes rasgos. Luego hay una cosa como mucho más específica, por ejemplo, los nombres de la célula, el blastocisto que tiene 2 partes, 3 partes. Mira, si quieren, si algunos se pueden quedar, les muestro, porque yo tenía otro PowerPoint con estas cosas como específicas, y el que quiere como conocer, si quiere al final de la hora se queda, y yo les muestro ya en específico las partes del blastocisto. La Fer me dijo que no era necesario, pero el que quiere curiosidad, yo les muestro el PPT que tengo de eso, así se quedan al final de la clase. Ya, entonces esto sería el desarrollo embrionario como tal. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Tienen que explicar algo de nuevo? La morfogénesis es todo el proceso en donde se van a formar los órganos, los tejidos, y se forma la guagua en general. De ahí, si te das cuenta, va pasando por, dependiendo del tiempo, ahí se va desarrollando hasta ya a tener más forma de lo que conocemos cuando nace. El proceso en donde se forma todo. Ya, es un proceso como de desarrollo y crecimiento, básicamente, porque crece y se desarrolla. Si quieres resumirlo en 2 palabras, desarrollo y crecimiento. Ya, sigamos. Y bueno, estos son los anexos embrionarios que podemos encontrar aparte, que solamente vamos a especificar en lo que es la placenta. Sí, la placenta. Porque los demás sí, no es tan necesario especificar, pero la placenta es la única que vamos a ver a fondo, porque ahí están como todas las hormonas y es como el órgano más importante, la verdad, en el embarazo, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué. Y eso serían, entonces, anexos embrionarios vamos a tener el saco vitelino, alantoides, el amnios, corion, cordón umbilical y la placenta. Según yo, lo más importante son estos dos últimos, el cordón umbilical y la placenta, pero en realidad todo es importante. Pero la placenta es la que vamos a ver ahora o sea, a profundidad, la que vamos a ver. Ahí ya si quieren escribirlo, luego sí lo pueden investigar también ustedes en su casita. Ya. Ya, pasemos. Bueno, aquí tenemos la placenta. La placenta va a ser un órgano que se va a formar al interior del útero durante el embarazo, ¿ya? Entonces, un órgano que está en el interior del útero. Se forma a partir del corion fetal. El corion fetal es una membrana que recubre al feto, ¿ya? Y de ahí se forma la placenta. Y otra característica es que la sangre fetal con la materna nunca se van a mezclar, ¿ya?
no se mezclan. Sí pueden llegar a traspasarse cosas, pero no se van a mezclar las sangres en sí, ¿ya? Esas son como las principales características. Entonces, ¿qué es un órgano que se forma al interior del útero? Se forma a partir del corión fetal. El corión fetal es una membrana que recubre al feto, al embrión, en realidad, como quieran llamarlo. Es una membrana, una estructura que va a envolver al embrión. Y la sangre fetal con la materna nunca se van a mezclar. Ay, listo. ¿Cuál es la función de la placenta? Bueno, tiene muchas funciones. Por ejemplo, intercambiar nutrientes y sustancias de desecho. O sea, la placenta va a ser como un sistema digestivo, excretor y respiratorio para este embrión, para este feto. Como no tiene todavía todo desarrollado, la placenta va a hacer esas funciones. Entonces, lo que hace es intercambiar nutrientes y sustancias de desecho. O sea, actúa como sistema digestivo, sistema excretor y sistema respiratorio. Esa sería una de las funciones de la placenta. Otra función de la placenta que es muy importante para el embarazo es producir hormonas, que son las que nos vamos a ver más en específico. Otra función es proteger al feto. ¿Por qué? Porque proporciona anticuerpos de la madre, otorgándole inmunidad. El excretor es el que excreta. Los intestinos gruesos, los riñones, excretor, orina, heces fecales, esas cosas. El corio fetal es una estructura que envuelve al embrión. Lo voy a anotar aquí por si acaso, ¿ya? Voy a aprovechar y lo anoto al tiro. Ya. Estructura. Y ahí está, por si acaso. Y bueno, otra función es proteger al feto porque le proporciona anticuerpos de la madre y esto le otorga una especie de inmunidad y también actúa de barrera protectora contra muchos microorganismos, ¿ya? Eso sería como la función de la placenta. Y ojo, hay algunos agentes patógenos que no pueden atravesarla, pero hay otros que sí pueden atravesar, por ejemplo el VIH, y no sé si lo mencionó la Fer en la clase pasada, pero el VIH sí es un agente patógeno que puede atravesar la placenta, o sea, el feto puede adquirir el VIH. Bueno, y entonces serían las características y funciones de la placenta. Servir como un sistema digestivo, excretor y respiratorio, producir hormonas, proteger al feto proporcionándole anticuerpos, esos anticuerpos provienen de la madre, y eso le da una cierta inmunidad, y también actúa de barrera protectora contra muchos microorganismos, pero no va a ser inmune a todos los agentes patógenos. Una excepción es el VIH. VIH puede atravesar la placenta. Otro, según dice aquí, es el virus causante de la rubéola. Ese también puede atravesar la placenta. Lo voy a escribir. Esos son, por ejemplo, ejemplos de patógenos que sí pueden pasar la placenta. Así que, por si acaso, pueden ponerle ahí como excepción. Entonces, esas serían como todas las funciones de la placenta. Las hormonas que producen las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, ¿necesitan más tiempo para escribir o algo, otra cosa? Para poder borrar. Ya.
¿Cuáles son? Bueno, ahí está la placenta, ven, si se dan cuenta, envuelve al feto. Y ahí está la placenta ya después, after feto. Y este es el órgano que proporciona todo eso, todas esas funciones. Sí, el árbol de la vida, como le digo. Ahí está también unido al cordón umbilical. Es bonito, no te voy a mentir. Sí, pues medio órgano, todas las funciones que tiene. Se merece el nombre del árbol de la vida. Ya, sigamos. Mucho lucho. Ya. Placenta como órgano endocrino. ¿Qué era que, Javiera? Eso de ahí es una placenta. La bolsita, esa bolsita es la placenta, que ahí obviamente se ve como medio aplastada porque ya no tiene el bebé, porque adentro se ve así, porque piensa que adentro de ella está el feto, y fuera, sin el feto, se ve así como más aplastada, pero esa es la bolsa. Ya, la rubiola es una infección viral contagiosa y es conocida porque le salen sarpullidos, un sarpullido rojo al bebé. Esa es la rubiola, por la que había preguntado. Bueno, sigamos. Bueno, placenta como órgano endocrino. ¿Por qué le puse como órgano endocrino? Porque es un órgano que secreta hormonas, así que puede recibir el nombre como órgano endocrino. ¿Ya? Antes de hablar, que esto lo debía haber hablado antes, pero hablemos de la hormona gonadotropina crónica humana, o conocida como la HCG. La HCG es una hormona muy importante para el embarazo. Esta es secretada por el corión, o sea, el mismo que va a dar origen a la placenta, secreta esta hormona. ¿Y por qué es tan importante esta hormona? Porque esta hormona lo que va a hacer es estimular al cuerpo lúteo para que siga secretando progesterona y estrógeno. Ahí solamente puse progesterona, pero acuérdense que van de la manita. Entonces, lo que hace la HCG es que por los primeros 3 meses de embarazo, aproximadamente, o el primer trimestre, lo que va a hacer es estimular al cuerpo lúteo para que éste no se degenere, porque hay que acordarse que el cuerpo lúteo, si no había fecundación, este se terminaba degenerando, por lo tanto, se dejaba de liberar progesterona, y ¿qué pasaba si se dejaba de liberar progesterona? Volvía la menstruación, ¿ya? Entonces lo que hace es, esta hormona es estimular al cuerpo lúteo para que siga funcionando, para que no se degenere, y por lo tanto se siga secretando progesterona y estrógeno, y así, por lo tanto, seguir sosteniendo el embarazo, que no vuelva la menstruación, seguir secretando lo que es la mucosa, y el endometrio, para que el endometrio no se caiga. Eso es lo que hace la HCG. Y esta es muy importante, y esta se secreta hasta los 3 meses. ¿Por qué hasta los 3 meses? Porque luego se logra desarrollar la placenta. Y cuando se desarrolla la placenta, esta es la que va a estar encargada de secretar la progesterona y el estrógeno. Por eso le puse ahí en el título placenta una flecha hacia el punto 2, porque la placenta va a suplantar la función de la hormona HCG, y esta es la que va a seguir liberando la progesterona y el estrógeno para poder mantener la gestación, ¿ya? Eso es lo que hace la HCG. Es una hormona muy importante para los primeros meses de embarazo. Bueno, entonces la HCG lo que va a hacer va a disminuir finalizando los 3 meses, los primeros 3 meses de embarazo, o el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque la placenta ya debería estar desarrollada, y esta se va a encargar luego de secretar la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Esa es la función, entonces, la principal función de la HCG. La verdad no investigué eso de por qué a algunas les llega la regla cuando están en embarazo, pero si le llega la regla es porque los niveles de progesterona bajan, pero la verdad no estoy segura, porque si baja la progesterona, eh,
no sé cómo pasa, la verdad. Lo voy a buscar, ¿ya? Por último lo vemos al final de la clase, porque también es como curioso ese caso de por cómo le sigue llegando la regla si... Voy a buscar. Mientras anotan, los que quieran anotar. Eh, ya, mira, me dicen que, bueno, y tiene sentido, no es posible tener la regla estando embarazada, y tiene sentido, porque si tienes la regla, significa que sigues ovulando, que el endometrio se cae, y cosas así. Entonces, lo que pasa es que se toma como regla, pero en realidad son ligeros sangrados que tiene el embarazo en general, puede presentar a veces ligeros sangrados. Entonces, eso puede como llegar a confundirse, como, tal vez estoy con la regla. Pero eso es la primera que me salió en una página, pero voy a investigar en otras a ver si es lo mismo. Eh, por ejemplo, hay un sangrado que se llama sangrado de implantación y cosas así. No, se supone que no es la regla en sí, sino que simulaciones de regla para trolear así, frigio. Ya. Sí, cuando se implanta el embrión también hay sangrado. Se llama sangrado de implantación. Ya. ¿Por qué está el estrógeno acá? Porque dijimos que la placenta es la que se va a encargar después de los 3 meses de secretar el estrógeno y la progesterona. ¿Por qué se secreta el estrógeno y la progesterona finalizando el primer trimestre? ¿Por qué? Porque ahí la hormona gonadotropina se deja de secretar. ¿Para qué se secreta el estrógeno y la progesterona? Para seguir manteniendo la gestación, seguir que impida la menstruación y se estimule el desarrollo de la mucosa, se mantenga el endometrio y en general que se mantenga la gestación. ¿Por qué puse ahí que se genera el cuerpo lúteo? Porque una vez que la gonadotrofina crónica, escribí criónica, ¿qué es crónica, no criónica ya? La gonadotropina crónica humana, una vez que deja de secretarse eso, como esta estimulada al cuerpo lúteo, ¿qué le va a pasar al cuerpo lúteo si la HCG va a dejar de ser secretada? El cuerpo lúteo se va a degenerar. Y una vez que se genera el cuerpo lúteo, el que está encargado de seguir secretando estas hormonas es la placenta. Y a eso se le va a llamar hormonas placentarias, porque son hormonas que provienen de la placenta, ¿ya? Y ese sería el estrógeno y la progesterona, ¿ya? Sí, es crónica, no crónica, que ahí se me pasó la I, según yo es crónica. Sí. Bueno, ¿qué hace el estrógeno? Que ahí incluso me faltó escribir, si se dan cuenta el cositas porque me faltó. El estrógeno en específico lo que va a hacer es mantener el embarazo, preparar las glándulas mamarias para la lactancia y además va a preparar al miometrio para las contracciones. El miometrio es el tejido que está detrás del endometrio, que es un tejido muscular, y este se encarga de contraerse a la hora de... a la hora del parto, ¿ya? ¿Sí es criónica? Ya, bueno, que creí que me había equivocado. Ya. Entonces sí era criónica. Ay, perdón. Ya. Eso es lo que hace el estrógeno. Entonces el estrógeno va a mantener el embarazo, va a preparar las glándulas mamarias para la futura lactancia y además va a preparar al miometrio para las contracciones en el parto, ¿ya? ¿Qué va a hacer la progesterona en específico? Va a mantener el revestimiento del útero, o sea, va a mantener el endometrio, que no se caiga, que no se genere la menstruación durante la gestación. Esas son como las cosas específicas que hace cada uno, ¿ya? Entonces, estrógeno, en general, los dos mantienen el embarazo, y esas eran las cosas como más específicas.
Ya, eso sería. Entonces hay que saber que cuando ocurre la implantación se empieza a secretar esta hormona, que es la gonadotropina criónica humana, HCG, y esta hormona lo que va a hacer es estimular al cuerpo lúteo para que no se degenere y se siga secretando progesterona y estrógeno. Esos son el primer trimestre. Finalizando el primer trimestre, ¿qué va a pasar? Se va a dejar de secretar HCG, por lo tanto, el cuerpo lúteo se va a degenerar. Si se degenera el cuerpo lúteo, se debería dejar de secretar progesterona y estrógeno. Pero esto no pasa, ¿por qué? Porque la placenta se logró desarrollar en ese tiempo y la placenta se va a encargar o va a suplantar la función de la HCG y esta va a ser la que libere el estrógeno y progesterona. Porque se libera estrógeno y progesterona para mantener la gestación, ¿ya? Eso sería como a grandes rasgos. ¿Se entendió? Perfecto. Otras hormonas que libera la placenta, ¿ya? Otra hormona va a ser la relaxina y la somatotropina. Esto creo que también me equivoqué. Entonces, ¿era criónica humana o crónica? No, no, ya tengo que confiar. Si puse crónica es porque era crónica. Somatotropina crónica humana. Aunque por el parecido creo que también era criónica. Ya. Hay que alguien lo busque, por favor, y lo confirme. Sí, pero no era, la anterior no era criónica, era coriónica, porque venía del corión, coriónica. Entonces estaba Coriónica. Ah, coriónica, coriónica. Y yo decía criónica. sí. Estoy clarita, ya, perdón. Oye, estoy mal. Ya, Ay, perdón. La dislexia. No, de verdad se me cambiaron las letras y se me fue. Ya, entonces está bien. Confíen en lo que está en el PPT. Lo hice en una parte que no estaba tan nerviosa. No, ya. Las otras hormonas que libera la placenta es la relaxina, que ¿a qué le suena relaxina? ¿Qué piensan cuando yo les digo relaxina? ¿A qué le suena la palabra relaxina? Relajarse. A relajarse. Y esa es la función que hace la relaxina, ¿ves? Bastante obvio el nombre. La relaxina es la que va a ser responsable de la relajación uterina. Esto durante el embarazo va a mantener en reposo al útero durante la gestación, o sea que no se produzcan como especies de contracciones, lo va a mantener como relajado, en reposo, para que el útero se quede ahí quietito y pueda ocurrir el embarazo bien. Eh, la otra función de la relaxina, pero esta es su función en el parto, es que relaja el cuello uterino y estimula la apertura del canal del parto. ¿Cómo hace esto? Porque le da como una especie de elasticidad a toda esa parte y hace que las articulaciones se vuelvan hipermóviles. Pero esto pasa en el parto, así que si quieren lo digo de nuevo en el parto, lo escribo ahora. Pero la función de la relaxina, cuando está secretada durante el desarrollo embrionario, es ser responsable de la relajación uterina, o sea, mantener en reposo al útero durante la gestación. Esa es la función de la relaxina, mantener en reposo al útero durante la gestación. Si alguien quiere más datos, la relaxina es una hormona peptídica, ¿ya? Hormona peptídica. Es una hormona peptídica. No, péptidos eran proteínas. Los lípidos son lípidos. O sea, peptídica viene de proteína. Ya, eso es lo que hace la relaxina. Y luego tenemos la somatotropina crónica humana, como que ya me dio inseguridad, la HCS, que su función es suministrar glucosa, aminoácidos y minerales al feto, ¿ya? Sí, AA es aminoácidos, pero resumido yo lo escribo AA, ¿ya? Aminoácidos. Entonces lo que hace la HCS es suministrarle glucosa al feto, también le suministra aminoácidos y le suministra minerales. ¿Cómo hace esto? Porque, sí, También busqué somatotropina y decía coriónica igual. ya, Coriana.
Ya, ¿cómo le suministra glucosa? Ya que lo que va a hacer es aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Eso es lo que hace la HCS. Ya, entonces esas son las otras dos hormonas que secreta la placenta. La relaxina, que es responsable en la hora del desarrollo embrionario de mantener en reposo al útero durante la gestación, que no se produzca ningún tipo de contracción, y la somatotropina coriónica humana, o HCS, está encargada de suministrarle al feto glucosa, aminoácidos y minerales. Eso sería lo que hace esas hormonas. ¿Se entendió? Ahora vamos a ver un gráfico de cómo son sus niveles durante el embarazo. Lo bueno de la relaxina es que su nombre ayuda mucho para saber qué hace. Agradecida con los biólogos. Ya, esto sería el gráfico de cómo podemos encontrar la concentración de estas hormonas durante el embarazo. Por ejemplo, aquí, partamos con la HCG, que es esta de acá, la rayos, la HCG. Dijimos que la HCG tenía su principal como funcionamiento durante el primer trimestre. Por eso podemos observar que tiene un gran aumento durante los primeros días del embarazo. Aquí llega como hasta los 70 y eso no son como 3 meses, pero son como 2 meses y algo, pero aproximadamente son 3 meses ya. Entonces este gráfico está como más tirado para los 70, pero debería ser como 90, ¿ya? Pero el punto es que la gonadotrofina crónica humana, o la HCG, si se dan cuenta, durante la primera etapa, los primeros meses del embarazo está muy alta, porque es ella la que se encarga, o esta hormona, de secretar los progesterona y el estrógeno. Ahí dice estriol, el estriol es un derivado de estrógeno, ya, por si acaso, deriva del estrógeno. Entonces, por eso podemos ver en el gráfico que hay más concentración de HCG en el primer trimestre y si se dan cuenta, disminuye. Luego vamos a tener la relaxina. Si se dan cuenta, la relaxina obviamente aumenta los primeros días y luego se mantiene como de forma constante. Si se dan cuenta, bueno, aquí está en aumento, pero se mantiene relativamente, no hay unos cambios tan bruscos, a eso me refiero como la HCG, sino que está igual como más parejita la relaxina. Y ya tenemos la progesterona y el estrógeno que siempre van a estar como en aumento, el estrógeno en menor cantidad, pero debería estar como muy parecido. La progesterona y el estrógeno desde el minuto 1 se intentan secretar ya de mayor cantidad, debido a que son las responsables de mantener el embarazo. Entonces, ahí vemos un aumento de progesterona porque a medida que avanza el embarazo se necesita más progesterona que es secretada ya por la placenta, no por la HCG, o sea, no por el cuerpo lúteo que es estimulado por la HCG. Y tenemos la HCS que se encuentra también como de forma casi directamente proporcional, o sea, siempre se va a encontrar en aumento porque es la encargada de suministrarle también lo que es la glucosa, los minerales, ¿y qué más era? Y los aminoácidos al feto. Entonces esa podemos ver que se puede ver en una gran cantidad durante todo el embarazo hasta el parto. Bueno, esa sería como la concentración de las hormonas durante todo lo que es la fecundación hasta el parto. Si se dan cuenta, la gonadotrofina crónica humana es la principal en notar su cambio, que dura los primeros meses, los primeros 3 meses y luego disminuye, porque ella es la que luego se encarga Sí, si una mujer no secreta suficiente progesterona, yo creo que sí se puede suministrar. Sí, la verdad es que sí. Porque si no se suministra progesterona y se deja de secretar progesterona, va a ocurrir lo que es el aborto, porque no puede agarrarse este embrión al endometrio, entonces va a caer un aborto espontáneo, ¿ya? Natural. Entonces, sí. Sí, porque el estriol es un derivado del estrógeno, así que tienen como la misma función, la verdad, no cambia mucho.
Es un tipo de estrógeno, así que es como lo mismo. No encontré una como diferencia clara ya, así que por eso lo dejé ahí como tipo de estrógeno. Además, como no salía a mencionar el estrógeno. Eh, bueno, ahí tenemos todas las hormonas que vimos recién y su concentración durante el parto. La relaxina más constante, la progesterona, la HCS y el estriol o estrógeno también van en aumento, y la gonadotropina crónica, gonadotropina crónica humana, la encontramos en altas concentraciones al inicio y luego decae. Ahora, yo puse esto cómo funcionan los test de embarazo para igual como explicarlo, ahí sale la fotito. Los test de embarazo, para los que no sabían, funcionan ya que detectan la hormona HCG en el organismo. La hormona HCG solamente se produce cuando hay fecundación. Cuando alguien está embarazada es la única vez que va a producir la hormona HCG, y por eso el test de embarazo lo que hace es ver si está presente esta hormona en el organismo o no, ¿ya? Entonces, normalmente a las personas que les sale que está positivo, la probabilidad de que ese positivo esté como, pues, haya salido malo así, es como muy difícil, porque si salió positivo es porque detectó HCG, y el HCG solamente se produce cuando hay fecundación, cuando hay embarazo. Y así es como funciona un test de embarazo. Y como podemos ver en la imagen dice, ya, el colector de muestras absorbe la orina. Si una mujer está embarazada, habrá HCG en su orina, solamente si está embarazada. Los anticuerpos, bueno, si estás embarazada, la HCG se unirá a los anticuerpos móviles del test que están pegados al tinte azul. Entonces, si uno está embarazada, va a presentar esta hormona HCG, y esta HCG se va a unir a los anticuerpos que tiene este test de embarazo. Si estás embarazada, los anticuerpos inmovilizados en la zona de test se unen a la HCG que se pega al tinte azul y forman la línea positiva. Si no hay HCG en la orina, es decir, no estás embarazada, no se formará una línea. Y bueno, aquí dice ventana de control. En la ventana de control, el exceso de anticuerpos tinte que no están en el HCG. Una línea de control, algo para verificar que está funcionando bien el test. Pero esa ya la ventana de control no me interesa. Lo que me interesaba es que supieran, porque igual es importante la HCG, porque solamente se presenta en el embarazo. Cuando uno está embarazada es la única vez donde se va a presentar la HCG en el organismo. Entonces por eso es difícil que, si por ejemplo te sale positivo, es decir como, no, debe estar malo. No, porque es difícil, porque por algo salió positivo, porque me detectó esta hormona, y esta hormona es la que se presenta solo en el embarazo. Entonces, como que, como a mí, yo siempre me voy a acordar que el año pasado el profe Pro me dijo, o sea, no me dijo a mí, lo dijo cuando estaba haciendo la clase, que era más probable de que, o sea, él decía que muchas personas siempre que les sale el positivo se asustan y se dicen como, ay, debe estar malo, ¿no? Sí, debe estar malo. No, la probabilidad de que esté malo es muy poquito, así, preocúpate más si es que te sale negativo, ahí hazte más pruebas por si las moscas, pero si ya sale positivo es porque por algo será así. F, F en el chat. Eh, bueno, entonces así funcionan los test de embarazo gracias a la hormona HCG. Se hace 10 test, debe estar malo. eh, 100 como mínimo, sí, qué miedo. Ya. Bueno, eso sería de cómo funcionan los test de embarazo. Entonces, ya información en general, detectan si la hormona HCG está en la orina. Amén. Toquen madera, por favor. Ya, esas serían las hormonas que produce la placenta. Entonces, las principales serían el estrógeno, la progesterona, la relaxina y la HCS. No sé si lo del test de embarazo entra en la PDT, pero igual lo puse porque no es algo difícil, si algo como, no, detecta esta hormona, no es algo que sea como tan, que gaste mucho espacio en nuestra memoria. Sí, eso no está de más saberlo, sirve de dato ahí, dato freak. Ya. Ahora vemos el parto, porque vimos la fecundación, vimos el desarrollo embrionario y ahora vamos a ver el parto. Ya.
Ya, el parto se divide en 3 partes: la fase de dilatación, la fase de expulsión y la fase de alumbramiento. La fase de dilatación es todo el proceso en el que se necesita que el cuello del útero esté bien dilatado para que quepa la cabeza del feto. Entonces, inicialmente, por ejemplo, en la primera imagen podemos encontrar un cuello de útero dilatado a 5 centímetros, y lo ideal, o lo que tiene que llegar, es que llegue a 10 centímetros de dilatado. Entonces, la fase de dilatación es todo este proceso, toda esta fase en donde se tiene que dilatar el cuello uterino hasta llegar a los 10 centímetros. Eso es nada más. Entonces, la fase de dilatación es eso. El proceso que ocurre en donde se está dilatando, o para llegar a los 10 centímetros, que es la dilatación que se necesite para que salga la cabeza del feto. La fase de expulsión, bueno, como dice el nombre, se expulsa el feto, es cuando ya se consigue esa dilatación de 10 centímetros y ya empieza esta fase en donde se va a expulsar al feto. Y donde nace, básicamente, que es en la imagen 2. Y por último tenemos la fase de alumbramiento, que es una fase en donde se le remueve la placenta. La placenta no puede quedar adentro, no, la placenta se tiene que quitar, ¿ya? Y esa es la fase de alumbramiento. Entonces el alumbramiento es como una segunda expulsión, pero es la expulsión de la placenta junto con el cordón, como se puede ver en la imagen número 3. Y esas son las partes de lo que es el parto. Igual es easy peasy. Entonces, sí, tenemos la dilatación, que es el cuello uterino que se dilata hasta llegar a los 10 centímetros, la expulsión, en donde se expulsa el bebé, ya que se llega a los 10 centímetros, y el alumbramiento, que es la expulsión de la placenta, ¿ya? No, la bolsa amniótica no es lo mismo que la placenta. Coño, no. No. Confía en el instinto. No, no es lo mismo. Espera, mira, aquí tengo otra imagen, como más específico. Un poquito chévere, pero bueno. Ya, aquí la dilatación, se rompe la bolsa amniótica, ahí está lo de la bolsa amniótica, que es el que contiene el amnio, el líquido amniótico. Se rompe la bolsa amniótica, vienen las contracciones uterinas y se viene la dilatación del cuello del útero, ¿ya? Hasta llegar a los 10 centímetros, eso sería la dilatación. Luego vendrían más contracciones uterinas que sirven para empujar la cabeza del feto y expulsar al bebé. Luego tendríamos el nacimiento, que es cuando se corta el cordón umbilical, o sea, ya cuando ya sale el feto ya es expulsado y se va a cortar el cordón umbilical. Y por último vendría la fase de alumbramiento, en donde se expulsa la placenta. Sí, no, sí es súper peligroso que se queden con la placenta, así que hay que sacarse la placenta. Toca madera, sí, por favor. Acuérdense que la madera no tiene que tener patas. Y son 3 veces. Ya. Bueno, y eso sería la fase del parto. No, no es mucho. Si quieren algo más contundente, pueden anotar lo que sale en este esquema. Yo también iba a tocar mi escritorio, pero me di cuenta que tenía patas. Rayos, cagamos. Ya, a rezar. Amén. Bueno, eso sería lo que es el parto. ¿Qué hormonas se liberan durante el parto? ¿Cuáles son las principales hormonas durante el parto? Y tenemos la oxitocina y la relaxina, y también el colesterol. Esas son las 3 principales hormonas que podemos encontrar durante el parto, ¿ya? Bueno, ¿qué va a pasar? Los niveles de estrógeno en el parto aumentan, y esto que aumenten los niveles de estrógeno va a hacer que aumente la actividad contráctil, o sea, que aumenten las contracciones. Si aumenta la actividad contráctil, esto va a estimular a las células musculares que están rodeando todo el útero, y estas células musculares o el miometrio se va a empezar a contraer durante todo el útero, se contraen estas células musculares para poder expulsar al feto.
Otra cosa que hace el estrógeno es que capacita a que las células musculares respondan a la oxitocina, y aquí es donde entra el papel de la oxitocina. Yo ya les había mencionado un poco lo que hacía la oxitocina, se los mencioné en hormonas cuando vimos el feedback positivo, que no sé si se acuerdan que la oxitocina era esta que hacía... aumentaba la fuerza de las contracciones uterinas y seguía por retroalimentación positiva. Entonces, sí, estimula las contracciones. Muy rápido, Gigi, fui yo. Perdón, ya de nuevo. Es que eso no era la principal, era como un dato extra. Ya, de nuevo, entonces más lentito, perdón. Ya, que los estrógenos durante el parto van a aumentar. Que aumenten los estrógenos va a hacer que aumente la actividad contráctil. La actividad contráctil son las contracciones. La actividad contráctil se va a dar en las células musculares que rodean todo el útero, ¿ya? Y lo que va a hacer además el estrógeno es capacitar a las células musculares para que respondan a la oxitocina. Y la oxitocina es la hormona que vamos a ver ahora, ¿ya? La oxitocina es una hormona que aumenta las fuerzas de contracción uterina. Voy a escribir aquí. Aumenta la fuerza de las contracciones uterinas. ¿Por qué seguía esta oxitocina? Por la retroalimentación positiva. Y recordemos que la retroalimentación positiva era que el estímulo de una, o la secreción de una hormona, hacía que se siguiera secretando y se siguiera secretando y se siguiera secretando. O sea, su alta concentración no lo iba a disminuir, sino que lo iba incluso a estimular aún más. Entonces, ¿qué pasa? Los impulsos nerviosos del cervix transmitidos al cerebro, el cerebro va a estimular la secreción de la oxitocina va a ser transportada por la vía sanguínea hasta el útero, la oxitocina va a estimular las contracciones para poder empujar el bebé hacia el cervix o hacia el cuello uterino. Y la cabeza se va a empujar contra el cervix para poder salir. Eso sería, y luego se vuelve a repetir el ciclo porque esto estimula a más y más y más, por eso es retroalimentación positiva. Entonces se va a seguir liberando oxitocina hasta que llegue el parto, hasta que nazca. Una vez que el feto sale del organismo, ahí disminuye los niveles de oxitocina. Pero esto es lo que hace, y todo el rato lo mismo, se sigue secretando, se sigue para que aumenten las contracciones y logre salir o expulsarse el feto. Eso es lo que hace la oxitocina. ¿Se entendió? Si quieren pongo la función aquí. Listo. Ahí hay otra como definición de la oxitocina. Sí, yo creo que también está presente en la etapa de alumbramiento, porque también se necesita para expulsar, y es que igual, es que la placenta no se, a veces se sale, sí, se sale sola. Hay veces que como el doctor la ayuda a sacar, pero no, ahora recordando sí, también la mujer luego después del parto tiene que seguir pujando para expulsar la placenta, entonces la oxitocina también está presente. Una vez que se expulsan esas dos cosas, la placenta y el feto, ahí disminuye ya los niveles de oxitocina. O cuando termina el parto en general. La retroalimentación positiva, recordemos que es cuando se sobreestimula una hormona que no frena, o sea, el aumento de esa hormona en la sangre no va a frenar su secreción, sino que la va a estimular y la va a seguir estimulando, ¿ya? Y aquí pasa así, por eso se escribe, esta foto tiene un ciclo como alrededor, porque, o sea, un ciclo, es un ciclo, porque ocurren las contracciones, la cabeza del feto va a empujar contra el cervix, estos impulsos nerviosos que emite el cervix a ser empujado, le va a llamar, se van a transmitir al cerebro, y el cerebro va a seguir estimulando sucesivamente. Entonces se va a seguir secretando, eso es retroalimentación positiva, que se sigue secretando todo el rato.
en palabras simples, porque en palabras ya más científicas es como más complicada la definición, pero así se entiende. Ya, pasemos. Recuerden, el esquema tiene mucha información, es como para la comprensión, pero escriban las funciones, que es lo que le escribí al lado, por si acaso. Y si no, ya voy a avanzar y lo ven después en el PowerPoint. Voy a borrar aquí. Ya, la otra hormona que tenemos es el cortisol, que el cortisol, bueno, aquí este esquema no lo escriban porque yo puse el esquema como para rellenar, yo les voy a escribir la función aquí al lado. El cortisol se secreta gracias a la HCG, espérenme, HCG, no, mentira, estoy pensando en otra cosa, no se llama HCG, el colesterol se secreta gracias a la, ya tiene el nombre parecido, CRH, súper parecido, ya. La CRH es una hormona que va a estimular a que se produzca cortisol. La hormona entonces CRH estimula que se produzca cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? El cortisol va a ser una hormona que va a asegurar que los pulmones sufren el cambio necesario para la respiración del feto. Una vez que sea sacado, lo que va a hacer el cortisol es extraer el agua que tienen los pulmones el feto y así permita que los pulmones funcionen, se inflamen y la respiración del bebé sea correcta. Entonces, el cortisol lo que hace, entonces voy a poner función, es asegurar que los pulmones del feto sufran para la respiración. Más específico sería entonces que se extraiga el agua, o sea, el líquido. Se extraiga el líquido de los pulmones. Si se extrae el líquido de los pulmones, se van a poder inflar y van a poder hacer como deberían funcionar normalmente. Eso es lo que hace el cortisol, ¿ya? Entonces, la hormona CRH va a estimular a que se produzca el cortisol. El cortisol va a tener esta función, asegurar de que los pulmones del feto sufran este cambio para que ocurra bien la respiración. ¿Cuál es el cambio? Que se extraiga el líquido de los pulmones, ¿ya? Eso sería. Espérenme, al tiro vuelvo. Ya. Y voy a hablar de la relaxina, que yo les dije que también juega un papel en el parto. La relaxina en el parto lo que va a hacer es relajar el cuello uterino lo voy a poner aquí abajo. Lo que hace es relajar el cuello uterino, o sea, estimular que se abra durante el parto, que se abra el canal. Voy a poner aquí, estimular la apertura del canal para el parto. La otra función va a ser volver a las articulaciones, vuelve a las articulaciones hipermóviles. O sea, hace que las articulaciones se vuelvan como más elásticas, que no esté como todo tan apretado, porque imagínense sacar un feto, un bebé de ahí. Entonces, lo que hace es relajar, volver a las articulaciones hipermóviles para darle esta especie de elasticidad y que se pueda producir el parto, ¿ya? Voy a poner elasticidad. ¿Cómo lo hace? Degrada el colágeno. El colágeno es lo que le da esta firmeza a las articulaciones. Entonces, para que se relajen y se vuelvan hipermóviles, lo que va a hacer la relaxina es degradar el colágeno para que las articulaciones sean más elásticas, por así decirlo, ¿ya? Entonces voy a poner. Eso sería.
Entonces, la foto ahí no la miren mucho. Pesquen más los que yo escribí al ladito, que son las funciones específicas que hace cada hormona, ¿ya? Eso es lo más importante. ¿Se entendió? Están como callados, me asustan. Me asustan. Me siento sola. Todo bien. Ya. Ya, perfecto. Ya. Bueno, esas son las hormonas que están presentes entonces durante el parto. El cortisol, la relaxina y la oxitocina. Y ahí está lo que está en negrito que escribe al lado, lo más importante de cada hormona, ¿ya? Para que no copien todo el esquema. Eso es como el funcionamiento específico. Y también lo puse ahí para los que quieran saber algo más específico. Bueno, sigamos. Ahora veremos entonces lo último que queda sería la lactancia, ¿ya? Y veamos las hormonas que participan en la lactancia. Nuevamente, el esquema está como muy específico, pero las funciones son poquitas, ¿ya? Y durante la lactancia vamos a encontrar presentes dos hormonas importantes, que es la prolactina y la oxitocina, nuevamente, ¿ya? La oxitocina también tiene su función como contracción muscular, pero ya no contracción muscular de las células musculares del útero, sino que lo que va a hacer es contraer los músculos a la hora de secretar la leche. Bueno, entonces, vayamos por partes. La prolactina, su función es, voy a ponerle un 1 de prolactina, estimular la producción de leche. Y tiene nombre porque lactina de lácteo, leche, ahí. Entonces, prolactina lo que hace es estimular la producción de leche. Y esto es como un dato curioso, los niveles de prolactina van aumentando durante el embarazo. Ahora, ¿por qué no se secreta leche? Porque está presente la progesterona. Y la progesterona inhibe los efectos de la prolactina, o sea, inhibe que se secrete la leche, pero la prolactina está aumentando durante el embarazo, pero no se secreta leche porque está la progesterona. Y la progesterona inhibe esta secreción, ¿ya? Inhibe los efectos que tiene la prolactina. Ahora, ¿qué pasa? Después del parto, los niveles de progesterona y estrógeno bajan, disminuyen, entonces, como disminuyen, ahí se interrumpe esa inhibición que le tenían a la prolactina, y por eso ahí la prolactina ya empieza como a secretar leche, ¿ya? Ese es dato curioso, si quieren lo repito de nuevo. Sí, todo se vuelve a formar después. El colágeno vuelve a aparecer en los huevos y cosas así, si no, no se caen. Ya, lo voy a repetir. Ya, la prolactina aumenta conforme avanza el embarazo. Los niveles de prolactina aumentan conforme avanza el embarazo. Pero si piensan, uno dice, pero una embarazada durante el embarazo no está secretando leche. ¿Por qué? Porque durante el embarazo se está secretando progesterona. Y la progesterona inhibe los efectos de la prolactina. Entonces, los niveles de prolactina aumentan conforme el embarazo, pero no hay secreción de leche. ¿Por qué no hay secreción de leche? Porque la progesterona inhibe los efectos de la prolactina, ¿ya? Por eso no se está secretando leche. Ahora, después del parto, ¿qué pasa? Después del parto disminuyen los niveles de progesterona y estrógeno. Si disminuyen los niveles de progesterona, no van a inhibir la función de la prolactina y por eso ahí se empieza a producir y a secretar leche, ¿ya? Porque inhibe la progesterona. Pero eso ya igual es algo lógico, aplicando la materia. Bueno, eso es lo que hace la prolactina. Entonces, la prolactina estimula la producción de leche. La prolactina también se va o se guía por un feedback que es positivo o una retroalimentación o feedback positiva. Retroalimentación. También se guía por eso, ¿ya? Y luego tenemos la oxitocina, que la oxitocina ya también la conocemos. ¿Cuál es la función en general? Es producir contracciones. Pero si lo vemos ya en un ámbito de lo que es la lactancia, lo que va a hacer es estimular
la eyección de leche. Ahí está. Estimular la eyección de leche. ¿Por qué? Porque contrae los músculos que adentro se almacena la leche, ahí contrae los músculos y de ahí sale disparada la leche. Esas son las funciones que hace la prolactina y la oxitocina durante la lactancia. Y ya si quieren veamos este gráfico, dice, bueno, se fabrica la oxitocina en el hipotálamo, se libera la oxitocina desde la neurohipófisis y la prolactina se va a liberar desde la adenohipófisis, ¿ya? La contracción de la musculatura alveolar, o sea, por la oxitocina, la contracción de esas células musculares va a producir que se eyecte la leche y se va a fabricar la leche gracias a la prolactina. ¿Ven? Si podemos ver, es como un saco hueco. Y adentro es la leche que está secretada gracias a la prolactina y está rodeado por todas estas células como musculares, que se le puede llamar musculatura alveolar. ¿Y qué pasa? El bebé cuando se está alimentando hace el gesto como de apretar, chupar, lo que sea, y eso va a hacer que se contraigan las células musculares y se eyecte la leche, gracias a la oxitocina. Este estímulo va a estimular al cerebro que siga produciendo oxitocina y también va a estimular a que siga produciendo prolactina. Así es como funciona, pero las funciones principales son las que escribí al ladito. Y aquí puse otro esquema, por si acaso, por si faltó. El hipotálamo secreta, la adenohipófisis secreta prolactina, la neurohipófisis oxitocina. Ya vimos que la oxitocina tiene dos funciones, en el parto para contraer al útero, a las células musculares del útero, y en la lactancia para contraer las células musculares de las glándulas mamarias. Eso, en el parto, secretar, o sea, que contraiga las células musculares de las glándulas mamarias, lo que va a hacer es que se secrete la leche y la prolactina está encargada de la producción de leche de las glándulas mamarias. Y a eso en conjunto se le llama lactancia. Y eso sería. Bueno, y eso sería todo lo que tiene que ver con lactancia. Entonces hay que saberse que la oxitocina y la prolactina son las principales hormonas en la lactancia. La prolactina produce la leche y la oxitocina ayuda en la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias para que se secrete, se eyecte la leche. Y ambas se guían por feedback positivo. La estimulación que hace el bebé hace que se estimule el cerebro y hace que se sigan produciendo estas hormonas para el ciclo y siga. La adenohipófisis secreta prolactina. La neurohipófisis secreta oxitocina. Sí, neurohipófisis, oxitocina o hipófisis posterior, y la adenohipófisis o hipófisis anterior secreta prolactina. Bueno, y eso sería, terminamos. Aquí les dejé dos ejercicios que ayer cuando estaba buscando la materia, por eso me demoré en subir el PPT, encontré estos dos ejercicios, así que sí, ambas son retroalimentación positiva. Así que tengo estos dos para hacerlo. Casi terminamos en la hora, casi. Bueno, dice, la neurohipófisis es una porción de la hipófisis en la cual se almacenan las neurosecreciones que se fabrican a nivel de hipotálamo. La hormona que se almacena en la neurohipófisis y participa en el parto y la lactancia corresponde a la... Ya, no puse la encuesta, pero por el chat responde, más rápido. Sí, es la E. Y bueno, igual no sé si explicarlo mucho, está todo correcto, así que felicitaciones a todos, están poniendo atención. Y sí,
Bueno, en el parto y la lactancia participaba la oxitocina en el parto, contracciones del útero para que salga el feto, y en la lactancia contracciones también del músculo, pero de las glándulas mamarias para que expulse la leche. Y como justo le dije a la niña anterior, que se almacenaban o se fabricaban en la neurohipófisis. Y bien, todo correcto. Perfecto. Bueno, ya está. Si la placenta no alcanza a estar madura, cuando el cuerpo lúteo degenera está como raro escrito. Si la placenta no alcanza a estar madura, cuando el cuerpo lúteo degenera al principio del tercer mes de embarazo, entonces, 1, el cuerpo lúteo se reactiva y continúa produciendo progesterona, por lo que el embarazo sigue su curso. 2, hay suficiente concentración de progesterona en la sangre materna, por lo que el embarazo continúa adelante. O 3, decae la concentración de progesterona, por lo que se produce un aborto espontáneo. Solo 1, solo 2, solo 3, 1, 2 o 1, 2 y 3. ¿Qué va a pasar? Si no se entendió el enunciado, se refiere entonces qué pasa si el cuerpo lúteo se degenera al principio del tercer mes. O sea, que la placenta no está madura, no está lista, y el cuerpo lúteo se degenera. ¿Qué va a pasar? A eso se refería la pregunta. Sí, y todos respondieron correctamente, era la letra C. Va a decaer la concentración de progesterona, por lo que se produce un aborto espontáneo. Aquí recordemos que la progesterona es la hormona encargada de mantener el endometrio y que no se reanude la menstruación. Entonces, si la placenta no está lista, dijimos que la HCG era la que estimulaba el cuerpo lúteo para secretar la progesterona y que se mantenga el embarazo. Pero si la placenta no está lista, que es la que reemplaza luego la HCG, si la placenta no llega a estar lista, no se va a producir la progesterona que necesita, porque la progesterona, recuerden, que se mantiene constante y va en aumento durante todo el desarrollo embrionario hasta el parto. Entonces es una hormona muy importante que necesita estar secretada todo el tiempo y en cantidades altas en el organismo. Entonces, si no está lista la placenta y se degrada o se degenera el cuerpo lúteo, como no va a haber progesterona, va a disminuir y se va a producir el aborto, ¿ya? Un aborto espontáneo. Las otras dos, nada que ver. O sea, la 1, el cuerpo lúteo no se va a reactivar, y la 2, no es suficiente la concentración de progesterona, ¿ya? Si recordamos el gráfico que les mostré anterior, la progesterona iba en aumento incluso, entonces no es suficiente, ¿ya? Sí. Ya, y eso sería todo por hoy. Igual pensé que íbamos a terminar antes, pero siento que igual fue una clase más relajada, a pesar de que igual nos demoramos, siento que fue igual como piolita, así como más relajada, más relaxina. Ah, no, ya que fome, me rindo. Ya, bueno, eso sería, muchas gracias por estar hoy día. Si tienen alguna duda, escríbanos, gente de YouTube, nos vemos. En las que se quería quedar para mostrarle lo del blastocisto, quédense. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, suscríbanse, comenten, denle like, no cuesta nada. Así que eso, tengan un bonito fin de semana o semana y nos vemos el próximo martes.